y 7. Canten del amor de Cristo. Canten el amor de Cristo, ensalzar al Redentor, y buscarle santos todos, dan de gloria y honor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Oremos. Amado y buen Dios, venimos delante de tu divina presencia, Señor, regocijados, Padre, alegres, Señor, por el privilegio que nos otorgas de poder estar aquí presentes. Señor, sabemos que nos has dejado ver la luz del día. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que hay un propósito el cual cumplir. Ayúdanos a ser valientes y llevar a cabo la gran comisión. Sobre todo, Señor, ayúdanos a ver los unos por los otros, amándonos, exhortándonos y cantando himnos, Señor, hacia ti. Padre, te rogamos en esta mañana que estés con nuestro hermano Juan Luna, que estará impartiendo tu palabra. Danos un corazón presto, un oído presto, para poder escucharla y retener en nuestros corazones. Padre, de igual manera te rogamos por nuestra hermana Petra, en la cual, Señor, se encuentra delicada de salud, Señor. Te rogamos, Padre, por su salud. Te rogamos, Señor, para que ella se sienta mejor, y te pedimos, mi Dios, para que pueda ser restaurada pronto. Dale tolerancia y paciencia para soportar los dolores, y ayúdanos a estar fervientemente orando los unos por los otros. Está con la familia Luna, Señor, en estos momentos, y te rogamos de igual manera que estés con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a captar tu mensaje, pues todo esto te lo pedimos y te damos gracias a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las palabras del apóstol Pablo que fueron escritas ahí en Romanos capítulo 5 versículo 1. En este versículo tenemos que ver la justificación de cada uno de nosotros. La justificación de cada uno de nosotros que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto lo dice para obtener la paz de Dios. Así que cada uno de nosotros, para obtener la paz de Dios, tenemos que tener una fe en Cristo Jesús. Y la paz de Dios vendrá hacia nosotros cuando nosotros hagamos lo correcto. Cuando nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado que hagamos. En esta mañana, el tema que vamos a estar analizando lleva por título, la paz de Dios. Y quisiera que ustedes me acompañaran lo que dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses en el capítulo 4, donde estaremos dando lectura del versículo 6 al 9. Ahí estaremos nosotros analizando cómo es que nosotros podemos encontrar la paz de Dios. La enseñanza que estos versículos nos está dando a cada uno de nosotros para entender lo que es la paz de Dios. El versículo 6
nos empieza diciendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Primeramente, estaremos analizando aquí el versículo 6 y la mitad del versículo 7 para entender que la paz de Dios empieza por medio de nuestra oración. Por medio de nuestra oración tenemos que entender que nosotros debemos orar a Dios, pero al orar a Dios, nosotros tenemos que amar a Dios. Nosotros tenemos que honrar a Dios. Nosotros tenemos que glorificar a Dios. Esas son unas partes de nuestra vida que tenemos que tener bien en claro para nosotros tener esa comunión con nuestro Dios. Las peticiones a Dios, las rogativas a Dios, esas son las que nos van a dar la paz y tranquilidad en la vida de cada uno de nosotros. Conforme nosotros tenemos esa comunicación con Él, los problemas que nosotros tenemos, es como nosotros le vamos a rogar a Él. El orar a Dios no quiere decir que Dios no sabe lo que nosotros estamos pasando, sino eso le da a entender a nuestro Dios que nosotros tenemos la confianza en Él, total confianza en Él, para pedirle que nos dé la paz y tranquilidad. Él no nos va a quitar esos problemas de nuestra vida, pero al contrario, Él va a estar y va a caminar junto a nosotros en esos problemas. Eso es lo que nos da la paz a nosotros. Eso es lo que nos da la tranquilidad. La constante comunicación con nuestro Dios. La oración es muy necesaria. El deseo fervoroso y ardiente del corazón. La verdadera oración tenemos que entender que viene del corazón. No viene solamente de labios. Si gustan acompañarme ahí en Efesios capítulo 5, versículo 20, en donde nos dice el apóstol Pablo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender esto. Muchas de las veces nosotros nos enfocamos a darle las gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que vienen hacia nosotros. Pero cuando viene alguna tribulación, alguna prueba, ¿le damos gracias a Dios o renegamos? ¿Cuál es la comunicación que tenemos? ¿Le rogamos a Él que nos dé la paz para poder sobrepasar estas cosas? Aquí claramente nos está diciendo, hay que dar siempre gracias a Dios por todo. Y hay que entender que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que nosotros vamos a obtener esa paz. Y para obtener la paz de Dios tenemos que ser agradecidos en nuestras peticiones. Colosenses capítulo 3, versículo 15, si gustan ir a sus Biblias, Colosenses capítulo 3, versículo 15, nos dice lo siguiente, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice ahí, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1, 22 y 23. ¿Por qué sabemos esto? Porque sabemos y entendemos que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Colosenses 1, 18. Dice ahí que fuimos llamados en un solo cuerpo. Pero nos dice lo último de este versículo. Y sed agradecidos. En las Sagradas Escrituras entendemos que nosotros tenemos que tener ese medio de oración, ese medio de comunicación. El versículo 6 es claro, pero nos dice a nosotros que no estemos afanosos, sino nos dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Por medio de la oración es por la cual nosotros vamos a tener la paz con Dios. Por medio de la oración es la cual que Dios nos va a dar a nosotros esa paz en nuestra vida. Él nos va a ayudar a seguir adelante. Pero también tenemos que entender que la paz de Dios, así como viene por medio de la oración, viene por medio de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestros pensamientos? Los pensamientos son poderosos. Sigamos leyendo ahí lo que nos dice el capítulo 4, versículo 6 en adelante. El versículo 7 dice,
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En dónde tienen que estar nuestros pensamientos? En Cristo Jesús. Y nos sigue diciendo el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los pensamientos son poderosos. La paz involucra lo que nosotros tenemos en nuestra mente y nuestro corazón. Eso es lo que involucra. La paz de Dios nos va a dar la tranquilidad, pero hay que ver cómo nosotros estamos actuando. Vayamos ahí a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6, para ver lo que el apóstol Pablo dice acerca de esto. Para ver en conexión al tema de nuestro pensar. Nos dice el versículo, porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Nos sigue diciendo el versículo, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero claramente nos dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué tenemos nosotros en nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que corre por nuestros pensamientos? ¿Estamos pensando carnalmente o estamos pensando espiritualmente? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Nosotros tenemos que ver que por medio de nuestro pensar tiene una gran importancia para que nuestro Dios nos dé esa paz. Los pensamientos malos, esos solos conducen a tener una intranquilidad y desaliento en nuestras vidas, no una paz. Pero el pensamiento espiritual, ese es el que lleva a tener paz con Dios. El proverbista nos dice en el inicio del versículo 23:7, capítulo 23:7 en Proverbios, nos dice allí, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que usted piensa, lo que usted tiene en su corazón, eso es lo que es. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted va a obtener la paz de Dios. Usted va a poder seguir adelante en su vida cristiana. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos sigue diciendo ahí en el versículo 8 y nos da una lista. Nos dice todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo que es verdadero? ¿Qué es lo que nosotros entendemos de lo verdadero? ¿Qué nos va a dar la tranquilidad y paz a nosotros? Hechos capítulo 2, versículo 36 nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo verdadero. Teniendo a Cristo en nuestros corazones, entendemos que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Teniendo la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, eso nos va a dar la paz a nosotros. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Esos son los pensamientos que tienen que transcurrir en nuestra mente. La paz de Dios es importante, pero nosotros tenemos que entender que Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16. ¿Para qué? Para que viniera a morir por nosotros, pero podemos ver que fue resucitado y Dios lo hizo, Señor y Cristo. Por consiguiente, esto mismo nos va a hacer nosotros hacer todo lo honesto, nos va a hacer todo lo justo, vamos a ser puros. La pureza tiene que estar en nuestro pensamiento. Vamos a ser amables hacia nuestro prójimo. Y lo más importante, vamos a hacer todo lo que es de buen hombre. ¿Para qué? Para la alabanza. La alabanza de nuestro Dios, ese es el pensamiento que tenemos que tener nosotros. Por medio de la oración, por medio del pensamiento, es que nosotros vamos a obtener la paz, pero ahí nos sigue diciendo que nosotros también tenemos que tener
la paz por medio de nuestro vivir. Eso es muy importante. Ya vimos que el orar a Dios es importante. Ya vimos que nuestros pensamientos es importante para que Dios nos dé la paz. Pero también como nosotros estamos viviendo, vamos a obtener la paz. Si hay algo que nos impide a nosotros orar o tener un pensamiento claro, tenemos que desecharlo. Tenemos que quitarlo de nuestra vida para que pueda haber paz en nosotros. Isaías capítulo 3, versículo 17, el profeta dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Pero también lo sigue diciendo el profeta ahí en Isaías capítulo 48, versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Para la maldad no va a haber paz. La paz y tranquilidad va a ser para todo aquel que tenga una comunicación con nuestro Dios, un pensamiento con nuestro Dios. Esa paz vamos a tener en este mundo, pero la vamos a tener por la eternidad. Sin embargo, si nosotros somos parte de los malos, no vamos a tener paz en este mundo, mucho menos en la eternidad. Tenemos que tener esto en claro. No podemos vivir una vida teniendo amistad con el mundo. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, y nos hace una pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si nosotros andamos alrededor del mundo y no tenemos comunión con nuestros hermanos, eso no nos va a dar la paz de Dios. Hay que entender que tenemos que orar, tenemos que pensar en las cosas de Dios, tenemos que vivir conforme a la doctrina de Dios, conforme a su palabra, porque nos sigue diciendo el versículo 9 de Filipenses capítulo 4, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Para concluir, si el gozo en el Señor reina en el corazón, si la generosidad es conocida a todos aquellos con quienes uno tiene una relación, si hay oración constante a Dios, el resultado será la paz. Me gustaría dejar este versículo en su pensamiento para terminar. Isaías capítulo 26, versículo 3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén.